Me acuerdo como si fuera ayer. La lluvia caía finita, pero constante. De esas que no hacen escándalo, pero te calan hasta los huesos. Yo venía bajando por la libre, con la carga ajustada y la radio PX casi muda, cuando la vi. Sentada sola, en una banqueta despintada frente a un parador cerrado, parecía una sombra olvidada por el mundo. Tenía el cabello pegado al rostro, una maleta rota a sus pies y los ojos, esos ojos. No eran de tristeza común, compa. Eran de abandono. De esos que no piden ayuda, pero que te parten por dentro con solo mirarlos. Reduje la velocidad sin pensar mucho. No por curiosidad, sino por ese impulso raro que a veces uno tiene. Como si alguien allá arriba te dijera, bájale, Tomás, esta no es una más del camino. Me orillé despacio, puse las intermitentes y bajé el vidrio. ¿Todo bien, señora? Tardó en responder. Como si le costara volver del lugar donde estaba metida por dentro. Mi esposo, es trailero, dijo sin verme directamente. Me dijo que me esperara aquí, que venía por mí después de dejar la carga. Guardó silencio. Yo esperé, pero no dijo más. ¿Y eso fue hace cuánto? Miró su reloj, como si con eso pudiera medir el abandono. Hace 3 días. Ahí supe que algo no estaba bien. Porque ningún camionero con corazón deja a alguien 3 días bajo la lluvia. Porque no era solo un retraso, era un abandono. La miré otra vez. No traía chamarra, solo una blusa mojada y la dignidad hecha trizas. Y entonces, compa, me vino la frase que todavía hoy no me deja dormir. Una mujer sola en la carretera, y yo con millones en la caja. Si me detenía, podía perderlo todo. Pero si seguía, perdía algo peor, mi alma. Me llamo Tomás Reyes. Tengo 58 años, y llevo más de 35 rodando por estas carreteras mexicanas. Manejo un Kenworth W900 modelo viejo, rojo gastado, pero firme como yo. Le dicen, el Colorado, y aunque ya cruje en las subidas, nunca me ha dejado tirado. Como yo, aprendió a aguantar. Nací en Celaya, pero hace tiempo que no pertenezco a ningún lugar fijo. Desde que mi mujer, Sofía, se fue con Dios hace 8 años, la cabina de mi tráiler se volvió mi casa. Allí tengo su foto colgada, justo en el retrovisor, para que no me olvide de mirar atrás. En el tablero, siempre va su medallita de San Cristóbal, patrón de los caminos, y una taza vieja donde todavía me sirvo el café como ella me enseñó, negro, fuerte y sin azúcar. No tengo hijos. No porque no quisiéramos, sino porque la vida a veces decide por uno. Trabajo con una empresa de carga que cruza del Bajío hasta la frontera con Laredo. Entrego mercancía legal, de buena paga, aunque a veces me ofrecen cosas raras. Siempre dije que no. No por valiente, compa, sino porque le prometí a Sofía que nunca haría algo que me quitara el sueño. Soy hombre de palabra. Y de silencios. Me acostumbré a comer solo en los paradores, a dormir con la radio encendida y a escuchar las voces de madrugada en el canal 19, como si fueran viejos amigos que nunca conocí en persona. Conozco cada curva de la 57 como si fueran cicatrices en mi propio cuerpo. Y si me preguntas por qué sigo en esto a esta edad, la respuesta es sencilla, porque la carretera me sostiene. Me mantiene ocupado, vivo, y lejos de pensar demasiado. Pero esa tarde, cuando vi a aquella mujer sentada bajo la lluvia, algo se quebró dentro de mí. No era solo el dolor en sus ojos. Era que por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me necesitaba de verdad. No como chofer. No como cliente. Sino como humano. Y en un mundo donde ya nadie se detiene por nadie, eso, compa, vale más que todo lo que traía en la caja. La invité a subir. No fue por impulso ni por lástima. Fue por algo más hondo, como una voz vieja, que venía de los años en que Sofía aún me decía qué hacer con una sola mirada. Clara, así dijo que se llamaba. Clara Méndez. Tenía 42 años y un acento del norte, tal vez de Torreón o de Gómez Palacio. Su voz era suave, pero cortada, como si tuviera que revisar cada palabra antes de soltarla. Gracias, don Tomás,
no tenía a quien más pedirle. Me contó lo básico mientras secaba su ropa con la calefacción del camión. Que su marido, Andrés, era trailero también. Que habían discutido en pleno viaje. Que él la bajó del camión, para que pensara mejor las cosas, y que prometió volver por ella. Pero no volvió. ¿Y no trae celular? Le pregunté. Sí, pero lo apagó. Me bloqueó de todos lados. Solo tengo esta maleta y algo de cambio. Guardé silencio. No quería sonar entrometido, pero algo no me cerraba. ¿Y no tienes familia cerca? No, mi hermana vive en Monterrey, pero hace años que no hablamos. No quiero ir así, toda rota, como si le llevara solo problemas. Volvió la mirada hacia la ventana, y se le notó un temblor en las manos. No era solo frío. Era miedo. Ese que uno no dice con palabras, pero que se siente en el aire. Ahí supe que Andrés no solo la había dejado. La había huido. Y ella, más que abandonada, estaba escapando. Pensé en seguir camino y deixar el asunto en manos de la policía, como mandan los reglamentos. Pero algo me detuvo. Tal vez fue esa promesa que le hice a Sofía en el hospital: si un día alguien necesita ayuda, aunque sea extraño, aunque no entiendas por qué, no lo dejes atrás. Porque ayudar a uno, Tomás, es como ayudarme a mí. Le ofrecí llevarla a té donde estuviese segura. No me miró directo. Solo apretó la maleta con fuerza y asintió con los ojos mareados. Y así, compa, una carga inesperada se subió a El Colorado. Y no hablo de peso, hablo de alma. Seguíamos por la 57, rumbo al norte. La radio se chispeaba de vez en cuando, pero fuera de eso, solo se escuchaba el rugido del motor y el silencio entre nosotros. Clara intentaba dormir, pero yo me daba cuenta, mantenía los ojos entreabiertos, como quien tiene miedo de cerrarlos del todo y despertar en otra pesadilla. Y yo, bueno, trataba de no pensar demasiado. Pero el pensamiento, cuando entra, es como el polvo del camino, se cuela por las rendijas y se te pega hasta el alma. Empecé a recordar a Sofía. Cuando se enfermó. Todo lo que perdí, entregas, contratos, todo, por estar a su lado hasta el último suspiro. Y ahora, esa mujer en el asiento del copiloto me hacía recordar promesas que pensé que nunca más tendría que cumplir. Clara iba contando trozos de lo que había vivido. Poco a poco. Siempre con pausas, como si eligiera con cuidado qué esconder y qué revelar. A veces, él tomaba. No siempre, pero cuando lo hacía, se ponía muy duro. Yo, ya me acostumbré. Me acostumbré. Esa frase me pesó en el pecho. Porque uno no debería acostumbrarse al miedo. Ni a las amenazas. Ni a dormir dudando si el mañana será peor. Le pregunté por qué no se había ido antes. Se quedó mirando al retrovisor unos segundos, y luego dijo: porque todavía tenía fe. Pensaba que iba a cambiar. Que era solo el estrés del trabajo, que la vida en la carretera lo tenía así. Y lo entendí. Porque la carretera endurece. Te arranca pedazos del alma. Pero hay quienes, en vez de resistir, descargan todo en los demás. Paramos en una gasolinera después de San Luis. Pedí 2 cafés y un pan dulce. Nos sentamos afuera, y ella finalmente se quitó el anillo. Con cuidado. Como si doliera más que arrancarse la piel. Don Tomás, ¿usted cree que Dios se enoja si una mujer deja a su marido? Respiré hondo. Miré el cielo nublado. Y dije lo que me salió del alma. Dios no se enoja cuando uno escapa de lo que lo mata por dentro. Él se enoja cuando uno se queda donde no hay amor. Clara lloró en silencio. Sin escándalo. Solo bajó la cabeza, como quien deja caer años de miedo en una servilleta de estación. Volvimos a la carretera. Y mientras más kilómetros pasaban bajo las ruedas, más sentía que eso no era solo un aventón. Era un llamado. Como si la vida me hubiera elegido para ser puente, no destino. Pero entonces llegó el susto. A la altura de Matehuala, un retén de la Guardia Nacional. 2 agentes nos ordenaron parar.
Uno se acercó, miró dentro de la cabina y vio a Clara. Le pidió documentos. No tenía más que su cédula arrugada y una explicación sin pruebas. ¿Y usted, señor? ¿Cuál es su relación con la señora? Y me congelé. Ahí, compa, entendí que ayudar también es arriesgarse. Que hacer lo correcto a veces parece incorrecto ante los ojos de la ley. Y que, en la duda, la carretera siempre cobra. ¿Cuál es su relación con la señora? La pregunta me cayó como un bloque de hielo en el pecho. El agente, joven, cara seria, mano firme en el arma, esperaba mi respuesta sin pestañear. Clara bajó la mirada. Se notaba que estaba al borde del llanto otra vez. Y no era por el miedo a ser detenida, era por la vergüenza de sentirse desprotegida, sospechosa, sin derecho ni voz. Pensé en decir la verdad fría, la recogí en la carretera, no la conozco, solo la ayudo. Pero en estos tiempos, compa, la verdad no siempre alcanza. A veces, decir la verdad te pone en la mira igual que una mentira. El otro oficial comenzó a revisar los papeles del camión, la carga, las placas. Todo en orden, gracias a Dios. La señora no tiene identificación completa. ¿A dónde se dirigen? A Monterrey, respondí sin dudar. ¿Y ella? También. El agente me miró fijo. Era de esos que ya han visto demasiadas historias torcidas en la ruta. Que huelen cuando algo no cuadra. ¿Puede decirme su nombre, señora? Clara Méndez, susurró ella. ¿Y puede probarlo? Ella sacó del bolso un viejo carnet del seguro con su nombre. Doblado, manchado. Lo miró, lo giró, lo pasó al oficial. Él lo sostuvo unos segundos y luego me miró de nuevo. Mire, señor, le voy a hablar claro. No podemos saber si usted dice la verdad. Hay quienes trafican con personas disfrazando todo de ayuda. Y hay quienes, por hacerse los héroes, terminan metidos en líos que no les corresponden. Asentí. Lo entendía. Pero también sabía que ahí, en esa línea delgada, se definía más que una decisión, se definía quién era yo. Volteé a ver a Clara. Los ojos húmedos, las manos juntas, como rezando sin palabras. Y recordé aquella tarde en que Sofía me miró desde la camilla, respirando con dificultad, y me dijo: prométeme que si un día encuentras a alguien perdido, alguien que el mundo ya no quiera, no lo dejes pasar, Tomás. Porque Dios no baja del cielo en persona. Él viaja en los ojos de los que necesitan ayuda. Volví a la gente. Y sin temblar, respondí: esta mujer no es carga ilegal. Es mi prójimo. La recogí porque estaba sola bajo la lluvia, sin abrigo y sin esperanza. Y si ayudarla me va a meter en problemas, pues prefiero eso a dejarla morir en la banqueta. Hubo silencio. Largo. El agente me observó como si buscara grietas en mi alma. Luego miró a Clara. Y por un segundo, lo vi dudar. Vi humanidad en sus ojos. Vayan con cuidado, dijo finalmente. Pero anote mi nombre. Si algo pasa, sabremos por dónde buscar. Nos devolvió los papeles y nos dejó seguir. Avanzamos en silencio por varios kilómetros. Clara no dijo nada. Solo lloraba despacio, en voz baja, como quien suelta años enteros en un suspiro. Y yo, compa, yo solo agradecía. No por haber pasado la revisión, sino por no haber fallado a quien ya no podía confiar en nadie más. Llegamos a Monterrey a la mañana siguiente. La ciudad apenas despertaba, con olor a pan de elote en el aire y los primeros autobuses escolares recorriendo las calles. Clara parecía otra. No porque estuviera curada, heridas así no sanan de un día para otro, sino porque había luz en su mirada. Un hilo de valentía donde antes solo había sombras. Mi hermana vive por San Nicolás, dijo, señalando con la voz bajita. Nos detuvimos frente a una casa sencilla, con un portón oxidado y macetas secas en la entrada. Ella dudó. Se quedó un rato sentada, con la mano en la manija de la puerta del camión, sin bajarse. ¿Y si no quiere verme? Entonces esperas. A veces, el perdón llega con solo tocar el timbre.
Ella sonrió, apenas. Como quien necesitaba escuchar justo eso. Tomó su maleta y bajó. Yo me quedé en el camión, observando de lejos. La vi presionar el timbre. Una mujer más joven salió, primero sorprendida, luego en shock, y al final, en lágrimas. Se abrazaron ahí mismo, en la banqueta. Largo, fuerte. Como quien sujeta a alguien que estuvo a punto de perder para siempre. Bajé la mirada. No quería interrumpir ese momento. Solo encendí el motor y lo dejé ronronear suavecito. Cuando Clara volvió hacia mí, no dijo mucho. Gracias, don Tomás. No sé cómo pagarle. Estas cosas no se pagan con dinero, Clara. ¿Y con qué entonces? La miré, y le hablé con toda la verdad que llevo dentro. Con paz. Con saber que no te dejaste morir sola en esa banqueta. Me dejó un papel doblado en la mano, un número de teléfono, y se despidió con un gesto lleno de gratitud. En la carretera de regreso, con el sol ya alto y el remolque vacío, sentí algo que hacía años no sentía, ligereza. No porque hubiera resuelto la vida de alguien, sino porque cumplí una promesa. Porque en ese tramo de asfalto, entre el miedo y la esperanza, volví a ser más que un chofer. Fui puente. Fui hermano. Y cuando miré por el retrovisor, vi el reflejo de la medallita de Sofía colgando en el tablero. Era como si dijera, bien hecho, Tomás. Volví a la carretera con el corazón apretado, pero en paz. No todos los viajes terminan con entrega. Algunos, como este, terminan con un abrazo que no era para uno, pero que se siente como propio. Porque ver a Clara encontrar a su hermana, después de tanto dolor, fue como ver un milagro sin fuegos artificiales. Silencioso. Real. De esos que solo pasan cuando uno se detiene a escuchar lo que no se dice. No le conté a nadie. Ni a la empresa, ni a los colegas del PX, ni en los paradores. Hay cosas que uno guarda como estampas en la billetera del alma. Porque fueron verdaderas. Porque dolieron. Porque te cambiaron sin hacer ruido. Esa noche, ya de regreso, estacioné, el Colorado, frente a un puesto viejo donde siempre me sirvo un café. Me senté solo, como siempre, pero algo era distinto. El café sabía a hogar. La noche olía a camino, sí, pero también a propósito. Pensé en tantos años rodando solo. En las veces que no paré por miedo, por prisa o por desconfianza. Y en cómo, por no detenerme, quizá dejé pasar a alguien que también me necesitaba. Esta vez no. Esta vez elegí mirar. Elegí actuar. Y entendí, compa, que ayudar a alguien no es solo bondad. Es sobrevivencia del alma. Es recordarte a ti mismo que aún puedes ser parte de algo bueno, aunque el mundo esté patas arriba. Desde ese día, cada vez que veo a alguien parado en la orilla, ya no acelero sin mirar. Porque uno nunca sabe si esa persona fue puesta ahí por Dios. Para ser ayudada, o para ayudarte a ti. Y tú, compa, dime la verdad. ¿Alguna vez te detuviste por alguien, aunque no sabías si era buena idea? ¿O dejaste pasar una oportunidad, por miedo a complicarte la vida? Porque a veces, lo que recoges en la ruta, no es una persona. Es una parte de ti que creías perdida.